Buenas tardes. Es un placer que hayáis venido hoy aquí. Primero de todo, me gustaría agradeceros que sois dos personas que, aparte de vuestro trabajo en la política, sois personas que estáis en contacto con la sociedad civil y esto se agradece mucho. Se me cae el boli. Espero que no se caiga la juventud más, porque ya como tenemos los datos, el paro juvenil, etc., que son temas que ahora hablaremos, pues vamos en mala dirección. Y agradeceros de corazón, porque es agradecer cuando humildemente jóvenes aquí en Cataluña empezamos un proyecto que luego lo expandimos, siempre contamos con vuestro apoyo y eso lo agradezco. Y me gustaría decirlo aquí públicamente y que la gente lo sepa, que estos dos señores de aquí apoyan a los jóvenes. Vamos a empezar hablando. ¿Quién es Víctor Camino? Bueno, pues yo soy un tipo normal, yo eso es lo que querría reivindicar. Al final en política parece que a veces seamos personas que no representamos a la gente joven o que estamos en espacios de anormalidad, pero yo es lo que quiero reivindicar, que a veces hay una posibilidad de que entremos personas normales a hacer política y a que cuando nos vean en los espacios, en mi caso en el Congreso, pues mis amigos o las personas más cercanas o gente que me conoce, que ha vivido conmigo pues un festival, una fiesta, puedan decir, oye, a mí ese tío me representa y yo aspiro a ser eso, a hacer política, a hacer cosas no tan normales, pero desde una normalidad que yo creo que hace falta, ¿eh? Que hace falta. Hace falta sentarse y ocupar espacios que al final están muy alejados. La gente desconfía de la política muchas veces porque no sabe lo que hay detrás de la política. Y hay personas que pues un día, como en mi caso, decidieron dar un paso adelante y comprometerse con determinadas ideas, con determinadas organizaciones, intentando que el día a día de las personas jóvenes pues fuera más fácil, que es lo que intentamos humildemente, y a partir de ahí, pues bueno, hemos conseguido, yo creo que pues mi organización, pero también los equipos de las personas que estamos trabajando desde el Partido Socialista, desde las Juventudes Socialistas, pues realmente tomar partido y poner encima soluciones a problemas complejos que yo creo que hoy debatiremos, aunque mi debatiente que está enfrente, Ignacio de Cosa, a veces no esté de acuerdo. Me gusta lo que suena, me gusta lo que vamos a hablar hoy. Y sobre todo hablaremos de cosas concretas que se han conseguido. ¿Quién es Ignacio Dancausa? ¿Qué tal? Pues yo en este momento... ¿Eres una persona normal también? Bueno, depende, según lo mires. Pero yo creo que los que nos metemos en política muy jóvenes, muy normales no somos. Pero bueno, yo creo que es muy importante, fundamental, ya que has dicho que estamos conectados con la sociedad civil, con la vida real, es que por mucho que estés en política, le dediques muchas horas, sigas teniendo vida social fuera. Porque a veces la política corres el riesgo de que te absorba, de estar un poco en una burbuja, en unos ambientes endogámicos que no te permiten ver más allá. Es muy fácil caer en eso. O sea que yo a todo el mundo que se mete en política le digo que su vida social fuera de la política es fundamental. Y también me encanta estar aquí porque bueno, estamos con un movimiento de la sociedad civil que hay que apoyarlos siempre. Y lo hemos visto estos últimos años. Al final ha habido un germen de asociacionismo, han surgido asociaciones por todos lados. Desde los partidos no hay que verlo como rivales, sino todo lo contrario, hay que verlo como herramientas en las que apoyarnos. Puedo entender que haya esa afección de los partidos políticos y haya gente que opte por este tipo de organizaciones, así que nada, encantado de estar aquí. Gracias, Ignacio. Lideremos nos sigue mucha gente y mucha gente joven que tiene muchas ganas de hacer cosas. Y creo que la gente que hacemos cosas nos gusta mucho medir y tener objetivos. Muy concretamente, para empezar, ¿cuál es vuestro objetivo como responsables de vuestras juventudes? ¿Dónde os veis? O sea, ¿dónde veis vuestras juventudes en un año? ¿Qué objetivos tenéis, Víctor? Bueno, intentar plantear propuestas que puedan trasladarse al BOE. Es decir, nosotros al final no nos presentamos a unas elecciones como Juventudes Socialistas, pero sí que estamos en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas, en muchas diputaciones y también representando a la juventud española en el Congreso. Y como ahora mismo hay un gobierno en el que pues lo está liderando el Partido Socialista, nuestro objetivo es ser unos machacas y ser muy pesados, muy turras con todas aquellas áreas de gobierno que nos afectan directamente. En vivienda, la semana que viene vamos a plantear una resolución que aprobamos en las Juventudes Socialistas a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. En cuestiones también relacionadas con empleo, pues es un área que no ostenta o no lleva el Partido Socialista, pero estamos trabajando también propuestas relacionadas con la subida de derechos o la subida de salario mínimo, la subida de mejora de condiciones para las personas jóvenes. Es decir,
hacer incidencia todo el rato, estar en todos los sitios y sobre todo plantear propuestas que se puedan traducir a realidades. Y para eso, a nivel del Gobierno de España está el BOE. Yo creo que como resumen y como objetivo, tener esa capacidad de que haya una medida o una idea de las juventudes socialistas que se plasme a nivel de legislación. ¿Os hacen caso? Sí, nos hacen bastante caso. Tenemos que ser muy insistentes, pero al final nos acaban de hacer... ¿Y por qué tenemos que ser tan insistentes? Porque es verdad que los jóvenes y las jóvenes llega un momento en el que en muchos espacios de partidos políticos y de organizaciones se nos reduce, ¿no?, a hablar solamente de cuestiones de jóvenes, y realmente no estamos ahí para eso, estamos para hablar de todo, para hablar de la financiación, para hablar incluso de las pensiones, para hablar de la vivienda. Somos una generación que tiene esa capacidad de no solamente estar en ramas o en ámbitos relacionados con la juventud. Por ejemplo, ahora mismo estoy en la subcomisión de salud mental, en la de vivienda, que presentamos una propuesta. Es una dinámica, y yo agradezco que haya un diálogo interesante desde la organización que represento y desde todos los sectores de la sociedad civil, y esta lideremos a la organización que agradezco, y también Tomás, cómo ha habido un trabajo constante de intentar dar a conocer propuestas que benefician a la juventud sin sectarismos, sin fronteras y abriéndonos, porque dentro de nuestras propias fronteras no hacemos nada, la gente está ahí fuera. Y yo, lo aprendí desde pequeñito, ¿no? Desde que entré a militar. Al final, yo soy socialdemócrata por convicción, yo soy socialista, pero creo que tiene que haber una dinámica. Ignacio pone caras, pero bueno, soy ahora no os preocupéis que vamos a debatir mucho. Hacíamos centro centrado para introducir, porque mucha gente a lo mejor no os conoce aún, pero hoy es el día. Ignacio Ancauso, objetivos que tienes en tus juventudes. Ha dicho una cosa Víctor que me ha gustado mucho, y es que ha dicho que los jóvenes no tenemos que hablar solo de los problemas meramente de los jóvenes. Y yo lo llevo un paso más allá y digo que no existen problemas que son única y exclusivamente de los jóvenes. Primero, porque los jóvenes no somos un colectivo, no somos un grupo cerrado, endogámico. Y lo segundo, lo que siempre entendemos como los problemas de los jóvenes, ¿qué pasa? ¿Que los mayores no tienen problemas de salud mental? ¿Qué pasa? ¿Que los mayores no tienen problemas para comprarse una casa? O todo lo que siempre decimos que son problemas de los jóvenes, yo lo que veo es que cada vez más esos problemas se extienden a todas las generaciones, a todos los grupos de edad, y yo lo que sí que intento aportar es desde la perspectiva joven, desde el vocabulario joven, desde el formato joven, pero a mí esto de intentar tratar a los jóvenes como si fuésemos un colectivo oprimido, agraviado, que necesita una ayuda siempre, ¿qué tal? A mí eso no me gusta, porque me parece perpetuarnos en un pozo, y por eso siempre... ¿Os hacen caso dentro del partido? Bueno, yo creo que las Nuevas Generaciones de Madrid son la organización juvenil que más impacto a nivel interno ha tenido jamás en la historia. O sea, ¿por qué? La presidenta Ayuso se apoya a nosotros prácticamente para todo. El diálogo es constante, por teléfono, en persona, reuniones. Si ves el programa electoral, la mitad lo hemos hecho nosotros, un equipo de trabajo que he hecho yo, la ley de universidades que pronto se... Objetivos. En la Comunidad de Madrid. A mí la presidenta Ayuso siempre me dice que recuerde que no estoy al servicio del Partido Popular, que estoy al servicio de los jóvenes, de los que nos votan, de los que no nos votan, de todos los jóvenes. Y con esa premisa, los dos objetivos principales: el primero, incidir, influir en el debate público, cambiar la conversación, contrarrestar todos los discursos derrotistas que hay hacia los jóvenes en la sociedad. Y el segundo, y en el que estamos también muy centrados ahora, es la territorialidad y la capilaridad. En este último mes hemos creado grupos de jóvenes en 10, 15 municipios de la Comunidad de Madrid. Ya estamos en 100 municipios de la Comunidad de Madrid, y al final así es como vamos a llegar a todos los jóvenes, creando grupitos locales en todos los pueblos, y que cualquier chaval en cada pueblo, ya sea en el centro de Madrid o ya sea en Torremocha de Jarama, en Somosierra o en Valdilecha, tenga un chaval o tenga un grupo de chavales de nuevas generaciones para dar respuesta, para escuchar los problemas. Perfecto. Después de esta introducción, así hemos conocido más los dos líderes jóvenes que nos acompañan. Empezaremos con una pregunta cuya respuesta cambia mucho. Es decir, esta pregunta antes la hemos hecho aquí en la calle, que luego lo veréis en el resumen. Y oye, y hay una respuesta tan diferente a una pregunta que parece tan simple. ¿España va bien? ¿Sí o no? Empezamos. Bueno, yo creo que España funciona. Mira, hay un dato que yo siempre lo digo. En las encuestas sociológicas, cuando le preguntan a la ciudadanía si piensa que su vida y situación económica está mejor que el año anterior,
hay un 75% que dice que sí, ¿no? Y luego haces la misma pregunta respecto a la situación del país y ese mismo 75% dice que bueno, que no lo sabe, que igual va a regular. Y eso es porque hay un ruido, ¿no? Que al final hace imposible... Sí, hay un fango. Pero No, sí, bueno, hablando en términos... Es verdad, es verdad. En términos Como sanchistas. si vamos a salir de... ¿Hay fango de o no? debate. Hay mucho fango. ¿Hay fango, Ignacio? Pero... Podemos hablar de fango. Sí, luego hablamos de fango. Ahora Pero- vamos a la pregunta después. No os preocupéis que van a concretar, que aquí no se escapa nadie. Aquí se habla de los temas importantes. Por ir a lo importante, España funciona, España va bien. Tenemos una tasa de empleo que la verdad ha mejorado durante estos últimos 6 años. La juvenil hemos pasado de una tasa de paro de alrededor de 40%, 56%, incluso hace 10 años con el gobierno del Partido Popular, Eso es a una muy- tasa, ese dato a es un una poco tasa que falso, está pero en bueno. el 27%. Es decir, aún es alta, pero lo hemos conseguido atajar. Y hay una cosa muy importante en el tema de paro, que es lo que intenta abrir horizonte en el futuro, que es toda la gente que está reincorporándose a los estudios de educación superior. Teníamos una tasa de abandono escolar también en 2013 que era del 30%. Es decir, había un 30% de jóvenes que tenían que estar en condiciones de continuar estudiando que salían de los estudios. Y ahora mismo es del 13%. Toda esa gente que se ha incorporado al sistema de estudios superiores va a conseguir un trabajo seguramente dentro de unos años. Por eso, hombre, hay una situación mejorable, pero España funciona. Eso está bien que lo comentes, porque sí que es verdad que la formación profesional es un sitio que incluso te ganas mucho mejor la vida que estés trabajando como consultor en una Big Four siendo joven. Eso está pasando, o sea, lo haces muy bien. Cuando has hablado de datos, que este tema nos interesa también, porque hoy en día o fango o fake news o bulos, ¿por qué has dicho que es falso los datos que decía Víctor? Pero ese dato es falso o por lo menos la interpretación es falsa, porque dice, no, con Mariano Rajoy se llegó al 40 y pico, 50% de paro juvenil. Tú ves el gráfico y ves como el paro no para de subir, justo llega Rajoy, durante unos meses sigue subiendo y a los pocos meses ya vuelve a bajar. Y es justo 3 o 5 meses después de que llegue Rajoy, que está justo ese pico, y ya comienza a bajar. Y dice, no, con Mariano Rajoy se llegó al 40-50% de paro. Hombre, 58%. a lo mejor sí se lo encontró al 50% o al 55% increchendo, pues en 3 meses, justo el día que llegó a la Moncloa, no le dio tiempo a bajarlo. Pero bueno, al final España va bien. Yo creo que España y la juventud española es infinitamente superior a sus políticos, por supuesto, infinitamente superior a... Luego hablaremos de eso. Agradezco mucho que la juventud no se crea la mayoría de soflamas que salen en los medios de comunicación. Has hablado del tema de bulos, fango, tal, y Pedro Sánchez hablaba mucho en la campaña pasada del tema de la opinión pública y la opinión publicada. Es que si nos ponemos a analizar el discurso, por ejemplo, de Pedro Sánchez y del gobierno, y empezamos a preguntar a la gente en la calle si le preocupa alguno de los temas de los que habla Pedro Sánchez o la gente que está en la calle empieza a encuestarlo, no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, hay una cosa que es verdad, que es la pregunta que hacías. ¿España tiene menos paro juvenil de cuando entró a gobernar Pedro Sánchez? La respuesta es sí. Hay menos paro juvenil. Hay una tasa de desempleo juvenil menor que cuando entramos a gobernar hace 6 años. Por lo tanto, eso ya es un buen dato. Lo otro, pues yo coincido en que la gente joven tiene claras las prioridades. Por eso, el pasado 23 de julio, un 27% de jóvenes votaron al Partido Socialista, haciéndolo la primera fuerza. Los primeros votantes escogieron Partido Socialista. Y esto es significativo porque identifica a una generación que cree o que piensa que su día a día es mejor con el Partido Socialista. Hay muchas cosas que avanzar. Por supuesto, yo soy exigente y autocrítico. Yo no me conformo hasta que no haya una tasa de paro de alrededor de un 7%, que es lo que homologado a Europa sería un pleno empleo. Pero España va bien y funciona. Y es que, claro, a mí se me dice todo el rato, no, es que al final los datos de empleo son falsos, están maquillados, que es lo que dirá, Ignacio. Pero luego escuchas a la presidenta de Madrid, al presidente de Andalucía y al presidente de la Comunidad Valenciana y los mismos datos que dice el gobierno de España son estupendos y espléndidos y son válidos porque les permite afianzar su relato político. Entonces yo me pregunto, y también le pregunto a Ignacio, sin ser yo moderador, No. Nada de eso. Esto es un debate Pero le pregunto, que sois vosotros los protagonistas. a mí me hace gracia porque digo, ostras, estos datos que son falsos, que están maquillados, que son los peores del mundo, de repente se aterrizan en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos donde gobernáis y son estupendos. Y te enseñaría una lista de tweets que
al final dices, oye, pues España va bien. El otro día, los presidentes autonómicos lo acreditan, los del Partido Popular. El otro día escuchaba una frase en una conferencia, lo decía un expresidente latinoamericano, que decía, el gasto de hoy son los impuestos de mañana. Es decir, se está hipotecando el futuro. Además, España está sufriendo un proceso de tercermundialización que es tremendo, y obviamente España no se convierte en una república bananera de un día para otro. No nos vamos a levantar hoy con un país estupendo, mañana levantarnos y que el país sea absolutamente tercermundista. En España se paga un 50% de impuestos, la presión fiscal es alrededor del 50%. Es falso. ¿Tú te imaginas que pagar... Ya, pero ¿cuál es la diferencia que tiene España y Suiza? ¿Tú te imaginas pagar un 50% de impuestos y tener la sanidad que tenemos cada vez peor, que hay unas listas de espera tremendas, las carreteras llenas de agujeros y que cada vez están peor, con los impuestos que se pagan, una justicia colapsada que cada vez es peor, o el tema del cercanías? Es que la imagen que vimos hace unos meses de que los pasajeros tenían que ir por las vías para llegar a su destino es una escena absolutamente del tercer mundo, que si te la encuentras en Tailandia, te la encuentras en Angola, lo entiendes perfectamente, pero encontrárnosla en España me parece ridículo. Se está volviendo un país tercermundista. España se está volviendo un país tercermundista y yo creo que hace falta alguien que sepa gestionar el dinero de una vez y sepa y que tenga una visión muy a largo plazo y que sepa hacer las reformas y los pactos absolutamente necesarios. Ignacio, yo de verdad te invito a viajar por Europa. Ahora con el verano joven hay unos descuentos en el Interrail de los que nos podemos aprovechar, pero luego... ¿Se puede ir a Europa con el verano joven? De la movilidad sostenible y del derecho a la movilidad sostenible joven, pero es una cosa importante. A ver, España es un país homologable a las democracias occidentales, y no lo digo yo porque aquí podemos hablar de nuestra opinión, pero hay indicadores como el Banco Mundial, Eurostat, que hacen análisis y que esas personas no son sanchistas, son organismos que están reconocidos por democracias homologables a la española. Pues ser sanchista es lo que decía el presidente, una conjunción de bulos, de mentiras, de descalificaciones. Efectivamente, para deshumanizar al presidente. A un presidente al que le ha ganado, que ha ganado el presidente de nuevo el 23 de julio, hace un año, y debatíamos Ignacio y yo en un momento en el que parecía que Feijóo iba a arrasar, y Feijóo no es que no sea presidente porque no haya querido, sino porque hay una mayoría parlamentaria que lo ha impedido. Estamos viendo en Francia cómo la extrema derecha va avanzando a paso galopante, cómo hay un populismo a nivel global. Entonces, bueno, nosotros el 23 de julio lo paramos y ahora estamos intentando consolidar unos derechos democráticos y que España esté en vías de influir en Europa. ¿Qué ha pasado en la Comisión Europea? ¿Quién estaba negociando la Comisión Europea con el Partido Popular? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ¿Quién va a ser presidente del Consejo Europeo? El presidente o el ex primer ministro, mejor dicho, de Portugal, Antonio Costa. Entonces, esto de decir que esto es por un caso Angola, Burkina Faso, países en vías de desarrollo, no estoy nada de acuerdo, pero no estoy nada de acuerdo por indicadores encima de la mesa. Hemos hablado si España va bien. Hoy estamos en Barcelona, gracias a los dos por haber venido de Valencia y de Madrid. Es un gesto por haber venido aquí a grabar este podcast. Me gustaría hablar también de Cataluña. Cambios de opinión. Cambios de opinión. ¿Qué proyecto tiene cada partido vuestro por Cataluña? Empieza Ignacio. ¿Qué proyecto tiene el Partido Popular por Cataluña? El proyecto es evidente, al final es que vuelva a ser una región puntera en España, como lo ha sido hasta el año 1992 prácticamente, donde tú ibas al extranjero y hablabas de Barcelona, y Barcelona era para todo el mundo la capital de España, porque era la ciudad más rica, con más cultura, con más industria, con más todo, y ahora mismo Barcelona está relegada a un segundo plano, y es una pena, ¿eh? Yo no compito con Barcelona, a mí me encantaría que Barcelona estuviese a un buen nivel, pero ahora mismo Madrid es referente en el mundo en prácticamente todo, y podríamos empezar a hablar. Y ya que estamos hablando de Cataluña, yo quiero preguntarle a Víctor Camino, que me parece muy interesante, a día de hoy, julio de 2024, ¿apoyas un referéndum de independencia en Cataluña? Bueno, contesto primero una pregunta y después otra. Lo primero. Sí, pero luego respondemos. Le va a reñir a Ayuso porque decir que Cataluña tiene que mejorar y tiene que ser puntera, porque Ayuso lo que hace
Ayuso lo que hace es a mí me intentar reúne. Sí, hacer sí. que Madrid sea España y España sea Madrid. Y hay un gran problema territorial porque ahora mismo hay un independentismo, pero en Madrid. O sea, Madrid se va fiscalmente. Madrid tiene ahí un proceso de intentar equipararse a unos países niveles. Hay un proceso independentista. Cambios de opinión, ¿eh? También quiero hablar Sí, de esto. yo soy claro. Mira, el pasado 23 de julio nosotros nos enfrentamos a un resultado de las elecciones en el que había una parte de partidos políticos que pedía una amnistía para abrir un proceso de gobernabilidad en España. Y cuando tú tienes una mayoría, en este caso muy ajustada, tú tienes que hacer cambios. Y yo reivindico el derecho a poder cambiar de estrategia, sobre todo si tú vas en una inercia que es la que planteó el presidente Pedro Sánchez nada más llegar. Es decir, intentar desinflamar la situación de lo que ocurría en Cataluña. ¿Qué pasó en Cataluña? ¿Cómo estaba Cataluña en 2017? ¿Y cómo está en 2024? Ha habido una gran mejora porque ahora mismo sales a las calles y no hay un clima de crispación. Eso ha desembocado, falso. ese clima de crispación, de ¿No polarización, has visto las calles todo ha este último año? desembocado. ¿No has ido por la calle Ferraz? ¿No has ido por tu sede? Porque es que eso es Madrid. Yo estoy hablando de Cataluña. En Madrid hay un proceso, ya lo he dicho antes, independentista madrileño. Los jóvenes, hay un los lapso jóvenes, ya que Lo de, ¿tú crees que de verdad Madrid se podría independizar? O sea, o lo dices de broma. No, ¿Crees que no, no, o sea, lo ¿tú digo- crees que Madrid se puede independizar? Hombre, de tenía- Yo España? hablo de un paralelismo de lo que está vale, haciendo, es decir, competir a la baja en cuestiones fiscales, haciendo dumping fiscal y absorbiendo todos los recursos de las regiones que están a su alrededor. Eso Es decir, es falso. las personas jóvenes que quieren tener oportunidades en sus espacios rurales, que quieren tener una sanidad digna, una educación digna en provincias como Segovia, como Ávila, en Castilla-La Mancha, incluso en Aragón, tienen que irse a Madrid porque están haciendo una competencia ¿Pero en qué desleal mundo a la vives? baja, ¿Pero en qué la mundo que vives, Madrid se macho? convierte en una sea, aspiradora, en estoy la seguro- que se aspiran recursos, Talento atención también, es mediática, verdad. talento. Entonces, hablando de Cataluña, y ya te dejo, pero hablando de Cataluña. Y la respuesta, Ignacio. Esto no puede ser una partida de ping-pong entre Barcelona y Madrid, ¿no? Hay vida más allá de Barcelona y hay vida más allá de Madrid. Valencia. Hay una frase, exactamente, hay vida más allá de la M30, incluso vida inteligente, que no somos marcianos los que hemos nacido en otros lugares que no es Madrid. Y lo que hay que hacer es generar una cohesión y una armonización de cuestiones relacionadas con la competencia fiscal, de cuestiones relacionadas como la universidad, el talento y sobre todo también con las oportunidades de las personas jóvenes. Pero Cataluña si está estabas mejor hace una en semana defendiendo una 2024. financiación especial Pero para Cataluña. Cataluña Pero es qué ahora armonización. mismo Si, mejor, si tu está partido mejor esta ahora semana dice lo que en contrario. 2024. Sí, gracias a que el Mira, Partido Socialista aquí tiene un buen no resultado. hablaremos ni de Mr. Tartaria Bueno, dilo tú, dilo tú. ni de Mr. Empírico. Aquí hablamos de datos. Y un dato que en este caso, Ignacio, tiene razón Víctor Camino, es que en Cataluña el independentismo, después de muchos años, Muy bien. ha perdido la mayoría. Vale. Ahora bien, también hay alguna gente que dice que el independentismo también puede estar en otro partido que... O sea, aquí se puede hablar de... Lo que pasa es que el proceso... Estamos hablando aquí de cosas. El proceso... No, yo no lo digo, pero digo que Yo se sí. puede interpretar de muchas maneras porque sí que es verdad que, que el Partido Socialista ha tenido unos gestos que, quieras o no, han hecho que el independentismo, en parte, pierda las elecciones. Lo que ha ocurrido es que el proceso ya no está en Cataluña, ahora está en toda España. Ahora mismo el proceso ya no está en el Palau de la Generalitat, Madrid que está se en la quiere Moncloa. independizar. Madrid que se quiere independizar. Bueno, Sí, pues ya te lo he dicho, podríamos, ¿no? porque como la sedición ya es legal, si quisiésemos, para vosotros sería correcto. Pero bueno, estás diciendo el tema de que en Extremadura están encantados con las cesiones a los catalanes y en Castilla-La Mancha. Yo no sé, a los extremeños que no tienen tren a Madrid o no tienen tren a ninguna otra parte de España, seguro que están encantados con los 15.000 millones que le queréis dar a Cataluña y con la financiación especial que van a pagar los extremeños a los catalanes. Que eso no es cierto. Y yo ya para Es que no es terminar, te he hecho una pregunta. ¿Apoyas un referéndum de independencia para Cataluña? Yo apoyo, En julio de 2024. apoyo volver a la pantalla de 2006, es decir, que los catalanes voten, pero una reforma del estatut, que sientan las bases O sea, referéndum no, pero sí... para o sea, aprobar el estatuto. No de estás a autonomía. favor de un referéndum. Para nada, eso divide a las sociedades. Pero Tú harías un estatut que, recordemos también, aquí informamos de verdad. Gracias, Ignacio. Aquí informamos de verdad. Hemos comentado que sí que es verdad que el Partido Socialista sacó más votos aquí en las catalanas. Pero también Zapatero dijo, yo apoyaré el Estatuto de Cataluña. Y luego no lo hizo.
aquí ocurrió varias cosas, que hubo también unas tensiones que fueron culpa sobre todo de un Partido Popular que recogió firmas en contra del estatut, pero bueno, no en contra del estatut, también en contra de la ley del matrimonio igualitario, en contra de cualquier avance político y social que tuviera España. Y ahí, ¿Tú crees que hay retroceso? Por ejemplo, alguna vez te he escuchado, dicen, no, que en Madrid, de hecho creo que lo has dicho tú en algún podcast que te escucho, en el Worldcast, recuerdos a Pedro, un abrazo, tú lo comentaste, ¿no? Que en Madrid estaba quitando derechos, ¿no? Y que se están... ¿Es verdad eso? Sí, en Madrid. Madrid se pierde En Madrid derechos. hay una dinámica, en Madrid hay una dinámica de sobre todo polarización, radicalización, lo que decía. Pero de aquí perder derechos. Decía, por supuesto, está pidiendo derechos, sobre todo derecho a tener una sanidad digna. Decía Ignacio, es que la sanidad no es la mejor, hombre, la sanidad española es de las mejores de Europa. Ahora bien, si tú coges, Fuente cortas de Trevi. derechos y haces que en un centro de salud del Madrid periférico no haya personas para la atención primaria, pues tú estás haciendo que mucha gente se vaya a la privada. Madrid es la región con cotas más altas de gente que está yendo a la privada en educación y en sanidad. ¿Qué Y eso es derechos? una estrategia política. Derechos, has dicho que derechos. quiere recortar ¿Qué derechos? derecho a una sanidad pública, derecho a una educación Eso. pública y sobre todo recortar derechos en la ley trans. Porque, y esto es una cosa importante, ahora que ha pasado también el mes del orgullo y todo, Que es que quiero ver cómo lo de explica. repente el otro día el Partido Popular se ponía la imagen LGTBI y empezaba a hacer bandera de los derechos LGTBI. Cuando salía la presidenta de la Comunidad de Madrid hace un año diciendo que no estaba de ¿Pero acuerdo qué con la ley derechos? trans porque su consejero se podía llamar, cambiar de sexo o de género diciendo Enrique y Enriqueta. Es una burla. ¿Pero qué Ley derechos? trans, un Derechos. segundo, ley trans, ahora hablamos de los derechos. Ley trans, hay una parte de la ley, Víctor, que dice que con 16 años la persona tiene derecho a cambiarse de sexo sin permiso de los padres, ¿cierto? Sí, con 16 años hay Y una con barbaridad de 16 derechos. años, hoy en día, tú si estás en un cole y quieres ir de excursión, tus padres te tienen que firmar un papel. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, porque hay un avance de derechos y cuando tú tienes 16 años tienes un gran catálogo de derechos a ejercer. Por ejemplo, tú puedes tener derecho a decidir sobre tu propio cuerpo en cuestiones relacionadas con el aborto. Tienes responsabilidad penal y tienes también una serie de derechos reconocidos para desarrollar tu voluntad. Por lo tanto, es una cuestión importantísima porque la ley trans o la ley LGTBI lo que hace es ampliar el espectro y la inclusión a una parte de la sociedad o una parte de la realidad que antes se obviaba. ¿Qué pasa? Y con esto es lo que quiero ir, que el Partido Popular, que el otro día se ponía en sus fotos de perfil la bandera LGTB y hacía publicaciones con la bandera LGTB, es decir, con la T de trans, luego, cuando le toca gobernar y cuando abre la puerta a Vox, en este caso, en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas, ahí de repente van perdiéndose derechos. Y esto no es una ¿Qué cuestión derechos? artificial. O sea, se lleva gobernando en Andalucía, no sé, 4 o 5 años lleva Juanma. En la Comunidad de Madrid, 4 derechos. O sea, 4 años. En la Comunidad Valenciana, un Bueno, año. pero Puedes digo- sumarme derechos, por favor, derechos Mira, que un homosexual o cuento. un transexual no tenga por vivir en una comunidad gobernada por el PP y sí en Asturias, por Te lo ejemplo, digo, que se ha- tampoco hay se ha letras recortado como en Madrid. Se ha recortado toda la línea en presupuestos a nivel de la atención en la Comunidad Valenciana, en la Generalitat Valenciana, de atención a las personas O sea, que denuncian la presupuestos, homofobia. o sea, que para ti derecho significa que alguien lo tiene que pagar. Eso por para ti es un derecho. Sí, como la educación, la sanidad y los servicios públicos. Si nadie paga, ya me dirás tú qué igualdad hay a Pero la es hora que no de son acceder a derechos, la son sanidad. servicios. Un son servicio no es un derechos. derecho. Es derecho a la sanidad pública, es derecho a la atención en servicios sociales y es derecho a que el Estado te proteja, como tenemos derecho a una seguridad o derecho también a un ocio que incluso también esté amparado por lo público. Pero yo aquí quiero ir a algo sencillo, lo que decíamos. España ha avanzado muchísimo en derechos. España es un Estado que de verdad es referencia en cuestiones LGTBI, en cuestiones sanitarias y en cuestiones educativas. Aún queda dar un paso más adelante. Pero yo por eso, cuando hablábamos antes de no hacer relatos catastrofistas, sí que quiero poner en valor todo lo que ha hecho durante este tiempo el Partido Socialista y lo que ha hecho de la ley de igualdad. ¿De qué parte? De la ley del solo sí es sí. Con la reforma que hizo el Partido Socialista y el Partido Popular, sí, porque la reformamos juntos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Bueno, el daño ya estaba hecho. Pero fíjate cómo todo es cuestión de buscar colectivos para tratarlos como oprimidos y como para, al final, lo que hace la izquierda siempre es de un problema, de una desgracia, al final haces un negocio de ello y cuando tú haces un negocio de ello, lo que haces es perpetuar ese problema. Vamos a poner un ejemplo muy claro. En el año 1999, ¿sabes cuántos asesinatos por violencia machista hubo? Hubo 54. ¿Sabes cuántos ha habido en el año pasado, el año 2023?
ha habido 59. Es decir, se ha prácticamente mantenido, incluso se ha aumentado un poco el número de asesinatos por violencia machista. Llevamos 20 y pico años de miles de millones en políticas de igualdad, en consejerías, en concejalías, que para ellos una concejalía o un cargo es un derecho, y chiringuitos y asociaciones y de todo, y no se ha evitado ni una sola muerte por violencia de género. O sea, tú fíjate el nivel de incompetencia que ya incluso me llega a plantearme si hay algún tipo de intencionalidad en querer perpetuar ese problema, porque ya tienes a tanta gente viviendo de la industria del feminismo de izquierdas y de la industria que supone esto, que a lo mejor no les conviene acabar con este problema, porque llevan años perpetuándolo o sea, y no han hecho nada al respecto. Es una serie de respecto. barbaridades, mirad. Y esto es un ejemplo básico y que la gente que nos esté escuchando y viendo lo va a entender. En el año 90, que hacía referencia a los datos Dan Causa, en el año 90, en los años 90, salían anuncios en la televisión de cuando un hombre llegaba cansado a casa de trabajar, pues si su mujer no le ponía bien el whisky le podía dar un tortazo, ¿no? Es decir, había una atmósfera completamente machista en la que obviamente los datos no eran reales, porque había muchos datos que no estaban relacionados, no había ningún indicador de igualdad. Y ahora hemos conseguido que haya una serie de derechos para las mujeres, que no son ningún colectivo, son la mitad de la sociedad, que puedan, gracias a ese avance de derechos, conseguir que se contabilicen las muertes, los asesinatos. Y un ejemplo de esto que estoy diciendo es como, no sé si lo llegaron a aprobar, pero querían aprobar el año pasado, hace 2, que las miradas y los piropos eran una agresión sexual, exactamente igual que una violación, porque como tampoco existe el abuso sexual, un abuso es una agresión, por tanto, un piropo o una mirada es lo mismo que una agresión. ¿Qué consigues con esto? Hacer un discurso catastrofista y agraviado de estos colectivos para poder perpetuar todos esos chiringuitos toda la vida. Aquí somos 3 tíos. También, aquí somos 3 tíos que no hemos sufrido ninguna vez una discriminación de volver a casa como lo ha hecho mi hermano o mi prima, que cada vez que tenían que volver a casa en zonas en las que no había iluminación... Víctor acaba de asumir mi género. Bueno, pero eso es una cuestión también que no tiene nada que ver. Interesante lo que estaba comentando Víctor, inseguridad. Ahora ya dejamos este tema, creo que ya ha quedado claro pues la opinión de cada uno. Inseguridad en España, ¿qué hacemos con este tema? ¿Hay inseguridad? ¿No hay? Y luego hablaremos de inmigración. No estoy vinculando el tema, no lo estoy vinculando. Estoy diciendo, vamos a hablar de inseguridad, de inmigración y después, para lo que nos estáis escuchando, tranquilos, que luego hablaremos de cosas muy concretas y de propuestas. Luego nos van a explicar en un minuto cada uno qué propuestas tienen para los jóvenes que lleváis el agua hasta el cuello, que estáis pagando los 350 euros de autónomo cada mes o de autónoma. De eso hay que hablar, ¿eh? Porque a final de mes a muchos, trincu trincu, como decimos en Cataluña. Yo creo que la inseguridad ahora mismo es el elefante en la habitación y va a ser el tema de conversación y el tema político durante los próximos 10, 20, 30 años, porque es un tema que o lo atajamos ya o lo prevenimos. Como Francia, ¿no? Como Francia va a pasar, ¿no? Francia es un estado fallido, tiene problemas de inseguridad. Un estado fallido no es Francia. O sea, esto hay que ser... Francia... Sociólogos, politólogos que nos estén escuchando, que espero que alguien lo haga. Hombre, Francia es un estado que es una democracia homologable con... Sí, no, de inmigración, de multiculturalidad y de diversidad, y lo están atajando. Para ti es un ejemplo, Francia, de multiculturalidad y de diversidad. Y de para mí se pueden conseguir... ¿Tú quieres que estemos como Marsella, por ejemplo? Hay unas dinámicas diferentes debido a también las competencias que hay, pero independientemente, yo lo que decía, España es uno de los estados con la tasa de criminalidad más baja, criminalidad más baja de toda Europa. Por lo tanto, a veces hacemos unos discursos que parece que puedan alarmar, porque hay problemas reales, es verdad que hay problemas de inseguridad, pero no son nada comparables con los que ocurren en otros puntos de Europa o en otros puntos del mundo. Por lo tanto, para afrontar la inseguridad, lo primero que hay que hacer es poner esos datos encima de la mesa y, sobre todo, también prestigiar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, aumentar las plantillas, convocar oposiciones, y eso es una cosa que, desde los ayuntamientos donde ha gobernado el Partido Socialista,
durante los últimos años se han abierto Te propuestas de estás empleo confundiendo, público te estás para confundiendo la- porque esto es competencia de las delegaciones de gobierno. Bueno, y estoy no, completamente en Madrid, la por seguridad ejemplo. ciudadana. Bueno, En Madrid, porque obviamente en Cataluña, como tienen su estatut, pues No. tienen competencias en seguridad. Y Madrid no también tiene un Madrid no régimen de derechos propios. Madrid tiene un gobierno. En Madrid no es Madrid España no por tiene mucho que quiera. Madrid tiene competencias de- gobiernos, tiene ayuntamientos, pero no hay tiene un nivel competencias competencial. de seguridad. Por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid Hay tiene policías competencias locales, vale. en la Estamos hablando de la Comunidad de Competencia de Madrid. Sí, pero para Chicos, ampliar la al grano, plantilla al hay que grano. pedírselo para ampliar plantillas tienes que pedírselo a la delegación de gobierno y delegación de gobierno te lo tiene que autorizar. En la ciudad de Madrid se lleva meses, yo creo que ya más de un año, pidiendo una ampliación considerable de la plantilla de policía municipal porque algo que está ocurriendo en toda España, está aumentando la inseguridad. Afortunadamente no estamos como en Francia, no estamos como en Suecia, no estamos como en otros países, pero es que sí que tenemos la situación que podía tener Francia, podía tener Suecia hace 10, 15 años. Y como esto es un proceso que está creciendo, o lo atajamos ya, o después las medidas van a ser muy brutales y muy severas. Así que yo, de verdad, la seguridad no es ni de izquierdas ni de derechas. El otro día a la gente le fallaba el subconsciente. Decía Dani Carvajal que quería un país más seguro. Y salía en los medios a decir que había hecho un discurso ultraderechista. No hagamos de la seguridad una cosa de izquierdas o de derechas, porque es algo que nos afecta a todos. Las medidas son objetivas y son de reforzar la seguridad y está todo inventado. Y yo pido, por favor, que con esto se lo pido al PSOE, que yo creo que no es algo demasiado fascista, ¿no? Ponerse serios con el tema de la seguridad. No es algo demasiado fascista, eso el subconsciente te delata. Hay una ¿Qué seguridad. quieres decir con eso? Hay una seguridad. Pero un momento, No, Víctor. bueno, ha dicho, no es O algo sea, demasiado eso fascista. significa que crees que él es fascista, ¿o no? Ha rozado. Eso lo ha definido él. Yo no puedo, yo no puedo poner calificativo. O sea, ¿tú crees que...? Yo creo que el Partido Popular a Pero veces espérate, ¿tú crees que coquetea. eres comunista? El Porque algún Partido debate lo Popular escuché. coquetea con partidos políticos que en algunos casos tienen a personas relacionadas con el fascismo en sus filas. Vox tiene personas relacionadas con el fascismo en sus filas y yo creo que ser comunista y ser fascista no es lo mismo, porque cuando tú hablas de ideologías a nivel de cómo están actuando o operando en el marco de sistema de partidos, el Partido Socialista, la socialdemocracia, hombre, tiene una característica de ampliar. Hacerte leyes una les pregunta que es amparan. que me está estallando la cabeza. Hablas de personas LGTB, pero tampoco dices los jóvenes, siempre dices las personas jóvenes. ¿Por qué? Es algo que no entiendo, ¿eh? ¿Por Los qué le jóvenes, metéis siempre? las jóvenes, es un poco Es también algo de que no, incluir- o sea, no, de incluir en no lo entiendo, ¿eh? No en es un un- marco mental pero- ya normal, pero ¿sabes qué pasa? Yo te invito, esto es una reflexión que la verdad siempre ocurre. Dentro de 10 años, Ignacio igual se sienta aquí y dirá a los jóvenes y las jóvenes, porque le pasa una pienso. cosa al Partido Popular y a las nuevas generaciones, que van un poquito con retraso respecto al avance o a la inclusión en su discurso de derechos. Pasó con el matrimonio igualitario. Fueron al Constitucional a decir que no se podía llamar matrimonio igualitario. Y luego se casan. Y luego hay personas LGTBI en el Partido Hablando Popular. de este tema, parece muy bien. ahora Ignacio va a responder. Hablado de este tema y de la multiculturalidad. Nos gusta. España es un país abierto que tiene que caber todo el mundo. Ahora bien, en mi personal opinión, lo digo en inglés ya, ni en catalán ni en castellano lo digo en inglés. Oye, no hay nadie encima de la ley. Puede ser que a veces hay algunas culturas... No, en España... Puigdemont está por encima de la ley. Ahora no estamos hablando del tema. Está dentro de la ley. Cada uno y cada una tiene que ser libre de poder hacer lo que quiera siempre y cuando respete al prójimo. Ahora bien, si hay unas culturas que, por ejemplo, en casos particulares ponen en contra los temas que estamos comentando, en contra de las mujeres, en contra de la libertad de expresión. Hablamos del siguiente tema. Aquí, inmigración, posicionamientos, por favor. Ignacio. Para el año 2050 se calcula que África va a duplicar su población. Es decir, de la población que tiene ahora va a haber el doble para el año 2050 porque su tasa de natalidad es infinitamente superior a la que tenemos nosotros. ¿Eso qué significa? Ahora vemos escenas de cayucos, de inmigrantes que llegan todos los días y a lo mejor ves que un día entran 100, entran 200, entran 400, pero es que lo que se espera es que dentro de 20 años, a lo mejor no entran de 100 en 100, a lo mejor entran de miles en miles. Y eso es un tema que va a haber que abordar. África es una población que no tiene capacidad para dar trabajo y dar comida a toda esa gente y como es lógico y como es natural, esa gente va a buscar un futuro mejor y va a abandonar África.
¿Dónde van a ir mayoritariamente? A Europa, porque es lo que le pilla más cerca y donde sí que tenemos una serie de condiciones de vida mucho mejores. ¿Esto qué significa? Que es un problema que hay que abordar desde ya. El problema de la inmigración, si se va de madre de forma descontrolada, te afecta a la sanidad, te afecta a la educación, te puede afectar a la seguridad, te afecta a los servicios públicos, te afecta a la infraestructura, te afecta a la deuda, te afecta a todo, y es un tema que, como se vaya a madre, toca absolutamente todos los puntos. Por tanto, yo creo que también tiene que ser una prioridad, y por eso yo creo que hay que apostar por modelos integradores. Un ejemplo que pongo yo siempre, en Barcelona en Madrid hay más población extranjera, más población inmigrante que en Barcelona, pero siempre se habla de que los datos de falta de integración de esta gente son peores en Barcelona. ¿Por qué? Porque en Madrid se está haciendo de manera que con un control exhaustivo se busca la forma de integrarles, se busca la forma de que encuentren su lugar, y eso en otras regiones se está haciendo peor. Y por eso yo lo que abogo es por esto, a que sea una prioridad para absolutamente todo el mundo, porque si no... Claro, somos un país que la tasa de natalidad es baja. Necesitamos gente. Necesitamos principalmente natalidad. Muchos sectores de empleo faltan profesiones, faltan cuidadores o cuidadoras de gente mayor, faltan gente en el servicio de restauración y todo eso. Oye, pero como cualquier país normal, las cosas hay que regularlas, ¿o no? Pero me falta una cosa. Por hablar de la posición de la inmigración. La inmigración no es un problema, ni es un reto. Actualmente en España, actualmente un reto la inmigración no es ningún problema. Actualmente hemos conseguido ser un país ejemplo de acogida, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con guerras o conflictos bélicos como han sucedido en nuestras fronteras. Pero no es un problema la inmigración. Ahora mismo es una oportunidad. La inmigración es una oportunidad porque nos hace tener sociedades más abiertas. Yo creo que hay que bajar mucho a hablar con las personas que han venido, con los colectivos, que son colectivos también migrantes, que se han organizado para defender también sus derechos y que son realmente abiertos y abiertas. Es decir, cuando se hacen declaraciones de, por ejemplo, no, es que van a venir y van a imponer sus culturas, eso será una parte muy radical, un 1% de todo el mira conjunto, Francia. de todo el conjunto. Mira que viene. Francia. En España no ocurre, estamos hablando de España. Sí, España pero no hay que permitirlo. Bueno, en España ocurre que hemos vivido un fomento de las personas migrantes que han venido o bien por conflictos bélicos o bien por cuestiones de intentar tener un mejor proyecto de vida. Hemos conseguido, gracias a eso... De Latinoamérica, de la miseria del socialismo, que ha bueno, creado la mayor diáspora, eso el mayor éxodo del ¿Qué opinas de esto? Del socialismo. Pero es que es muy gracioso. Comunismo, libertad. Pero mira, Comunismo, libertad. esto es gracioso. Es que esto es muy gracioso porque dice Ignacio. Es que, de verdad, es de risa. Dice, no, es que huyen de sus países, de comunismo, huyen a España. ¿En España quién gobierna? ¿El Partido Socialista? ¿El sanchismo comunista bolivariano? No, pero, durante 6 años. No, pero aquí el socialismo entendido en Latinoamérica es otra cosa. Aquí, por lo que yo sé, el Partido Socialista no se define como comunista. No, pero si escuchas declaraciones del Partido Popular y de la extrema derecha, dicen que somos el diablo, los ¿Qué comunistas. opinas tú de eso? Todo. Son el diablo, los comunistas. Pero viene aquí gente... lo peor de lo peor. No sé, Ignacio, o sea, viene aquí gente a hacer su proyecto de vida diciendo que huye del comunismo. ¿Tú estás de acuerdo en que una persona que no respeta la igualdad entre hombres y mujeres quiere penalizar la homosexualidad y que viene de culturas donde no se respetan los derechos humanos y quiere imponer eso aquí? ¿A esa persona a nivel individual, no a nivel colectivo, tú quieres que conviva entre nosotros? Bueno, es que tú la metes en gobiernos, como el Partido Popular mete en gobierno a Vox, porque Vox es todo lo que has dicho. Vox quiere tiene nada que ver. penalizar al colectivo LGTB, no cree en la igualdad entre hombres y mujeres. No soy de Vox, pero los habéis metido en el gobierno, entonces, como tú dices, no mientas. Tú los meterías en el gobierno, porque los habéis metido en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Nosotros queremos educar, y con la educación se puede conseguir que haya más tolerancia, más igualdad y sobre todo más libertad. Y lo que hace el Partido Socialista cuando gobierna es sobre todo ser coherente con lo que pasó en nuestra historia, porque hay que también saber mucho de historia. España fue un país que en un determinado momento de su historia tuvo que emigrar y tuvo que exiliarse porque no aguantaba el franquismo, que mutilaba a las personas o las asesinaba por sus ideas. Por lo tanto, hemos pasado ahora mismo de ser un país que emigraba a un país que recibe inmigración. Y aquí vamos otra vez a quién es competente o de quién son las competencias de la migración.
en este caso de la Unión Europea. Y la Unión Europea consiguió, gracias a un pacto... Menos en Cataluña, que ahora van a ser europeo. de Cataluña. De la Unión Europea en toda Europa, menos de Cataluña. La Unión Europea realizó un pacto gracias, y esto hay que decírselo a la gente porque se piensa que estamos tirándonos todo el rato los trastos del Partido Popular y el Partido Socialista, pero hubo un pacto migratorio que obviamente no era el que más nos gustaba a nosotros como socialdemócratas, pero que sí que consiguió poner de acuerdo a los principales partidos en un tema tan importante como la migración. Y eso significa que haya... Bueno, habéis pactado el Consejo Judicial. Ahora hemos pasado el Consejo Bueno, Judicial. ¿eso qué? Eso está bien, ¿no? Que lo Sí. habéis pactado. Yo el pacto migratorio lo celebré, pues sobre todo porque mucha gente, que a veces es verdad, dice esto de que en Bruselas solo se atienden los problemas de Francia, de Alemania... De Eso los países suena del centro. mucho en las calles, muchísimo. Y lo que conseguimos fue poner en el centro del tablero un problema del sur, un problema del Mediterráneo, lo pusimos en el centro de la Unión Europea y se aprobó algo que principalmente nos afecta a nosotros. Ignacio, antes estamos comentando, Víctor, bueno, él mismo lo ha dicho, ¿no? Dice, no, el gobierno socialcomunista, nos llamáis lo peor, nos llamáis lo... ¿Tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú crees que España está en lo que dice... Vías del socialcomunismo, maldito, estamos en vías de la dictadura? Lo pone a veces en muchos tweets, nos están colando... Sí, ¿os seguís en Twitter? ¿Os seguís? Sí, no, yo... ¿Y en Insta también? Yo supongo, sí. Vosotros os lleváis bien, ¿no? De puta madre. Nos dimos un abrazo. ¿Vais a comer a veces o no? Pues no hemos tenido la oportunidad, pero bueno, tendremos la oportunidad. Claro, yo creo que es importante, ¿no? Los dos líderes de los distintos campos, ¿no? No, pero yo me llevo bien con Claro. Con Bea, Claro. bueno, con mucha gente del Partido Claro. Popular. Perdonar que entre en este tema, pero los temas personales son Yo importantes. me llevo muy bien porque yo no estoy en política, yo soy consciente de la influencia que tenemos desde las juventudes, que sí que podemos tocar la puerta de los mayores, por decirlo de alguna forma, influir en cierto modo, pero yo estoy aquí para construir la España, no voy a decir 2030 porque está a la vuelta de la esquina, pero la España 2040. Y si yo mantengo una buena relación con Víctor, con gente de Más Madrid y tal, es para la España 2040, porque yo sí que creo que España tiene que ser, se tiene que construir con grandes pactos de Estado y se tienen que construir las políticas a largo plazo. Pero Sí, no, es verdad, pero... Suena pero bien, pero a veces hay algunas declaraciones que son... Claro, como por ejemplo, complicadas. el discurso... Están con Déjame un segundo. dictadura por la puerta atrás. ¿Están con la dictadura por la puerta atrás? Claro, ¿Sí o no? de repente nosotros queremos, siempre hemos tenido la voluntad de hacer grandes pactos de Estado porque es necesario y de repente escuchamos que se quiere construir un muro donde nosotros estamos al otro lado del muro y donde se va a hacer una España contra nosotros. Y cuando yo digo que Pedro Sánchez quiere convertir España en una dictadura, te voy a explicar por qué. Y Pedro Sánchez es un intento de dictador por dos motivos. El primero, es evidente que se quiere cargar al jefe del Estado y quiere ser el jefe del Estado. La monarquía no hace más que menospreciarla, que relegarla a un segundo plano, de quitarle competencias, de quitarle visibilidad, de quitarle relevancia. Eso es lo primero. Lo segundo, Pedro Sánchez es presidente del gobierno, pero no es un presidente del gobierno como todos entendemos que tiene que ser el líder del Poder Ejecutivo, el representante del Poder Ejecutivo. Pedro Sánchez es el presidente del Poder Ejecutivo. Pedro Sánchez es el presidente del Congreso de los Diputados, que manda a callar y manda cuándo tienen que empezar y acabar las intervenciones. Eso es como si digo yo Pedro que Sánchez, ¿me dejas Feijóo terminar? no es presidente porque ¿Me no dejas ha querido. Pero que no es presidente, ¿me dejas es el líder terminar? de la oposición. Pedro Sánchez es el director de Radio Televisión Española, que elige a quién se contrata, a quién no se contrata, cuántos millones de euros se da a Silva Ichurrondo para ser un activista, cuánto se da a Broncano para ser otro activista. Pedro Sánchez es el director o el presidente del Tribunal Constitucional y es quien decide las decisiones y en un asalto evidente a este tribunal tan importante para todos y tan importante para la política. Por tanto, lo que todos hemos entendido siempre como un contrapeso de poderes, una separación, Pedro Sánchez está acabando con todo eso en este proceso de república bananera y por eso digo sin problema y sin ningún complejo que Pedro Sánchez es un intento de dictador, porque es que la degradación de las instituciones y el control de absolutamente todo, como cualquier régimen totalitario, es lo que están haciendo, tener comisarios políticos en todas las instituciones. Bueno, opinión breve. Opinión muy breve y sobre todo una lección también de historia, porque somos muy jóvenes, pero hay que retrocedernos algunos años. Cuando gobernaba Mariano Rajoy, el presidente de Radio Televisión Española tenía carné del Partido Popular e hicieron una ley para cargarse toda la pluralidad de Radio Televisión Española. El presidente del Tribunal Constitucional
tenía carné del Partido Popular. Entonces, cuando se hablan de esas cosas, se dice, ahora mismo tenemos unas dinámicas de no, es que esto es una dictadura. No, hombre, es que vamos también de un momento, venimos de un momento en el que sí que había una tendencia, en el que hay un WhatsApp probatorio que decía que el Partido Popular controlaba la sala segunda del Tribunal Supremo. Y tú atrás. Sí, tú, un fiscal general del Estado, de que nos van a ganar el relato. Pero podemos entonces entender por lo que contamos que luego cuando gobierna un partido grande, pues intenta pues a su gente poner a los No, es que es el concepto. Yo creo que para mí alguien, por ejemplo, hablaba de Silvia Charrondo y del periodismo en Radio Televisión Española. es una Hombre, comisaria tenemos política. que tener, cada uno tiene sus ideas y no va a ser No, ni ella el es Partido una Popular ni el activista, Partido no es una Socialista una persona que diga que una periodista no puede opinar o no puede sentir o no puede votar o no puede pertenecer a un cargo. Sí puede, pero no puede porque hacerlo con dinero realmente- público. Bueno, pero, pues entonces en Telemadrid, ¿qué pasa? ¿Que están todos afiliados a las nuevas generaciones y al Partido Popular? Pero ese bulo, eso que... No, ese bulo no. Venga, di uno. Mira, yo hoy quiero hacer Venga, un comentario. Y hablando, O sea, yo bajo es que todos esta los días, chorrada- casi todos los días bajo a desayunar Podría a Barcelona aguantar esto, tío. a una cafetería allí en Madrid y está puesto Buenos días Telemadrid. Y yo lo escucho y digo, ostras, que el Partido Popular se ha montado una televisión y de repente digo, ostras, no es que es Telemadrid. Y luego empiezo a mirar Y todos cuando los canales ves de Telemadrid. televisión española. Cuando veo la televisión española veo que hay una diversidad de opiniones y que hay Sí. encima Una noche, capacidad. 24 Ahora mismo hay horas. que renovar también los organismos porque es también constitucional. Hay que volver a pactar de nuevo también la estructura de Radio Televisión Española y el Partido Popular tiene que pactarla con el Partido Socialista y con todo el espectro del Congreso. Pero Televisión Española es una televisión plural. Con Zapatero se convirtió en una televisión que era más plural incluso que la propia BBC. Y llegó el Partido Popular y cambió el modelo cargándose ese pluralismo e imponiendo a una persona con carné del Partido Popular. Vamos a poner un ejemplo muy claro. El otro día, pasamos de tema, hace unas semanas, se aprueba en el Congreso la ley de amnistía y al día anterior imputan por corrupción a la mujer del presidente del gobierno. Los periodistas se acercan a los distintos miembros del gobierno. ¿Sabes cuál fue la pregunta con esos dos temas candentes? ¿Eres Swiftie? ¿Cuál es tu canción favorita de Taylor Swift? O sea, tú imagínate el nivel Eso es absurdo. Eso, o sea, eso es mentira. de Imputan- y vamos a hablar corrupción de la mujer del presidente. mediática. Es también importante de la mujer del el presidente. nivel de corrupción mediática Mira, que ha habido en el corrupción Congreso, mediática. que ha habido en el Congreso de los Diputados, pero- en el que Fabricada por la máquina del... yo no recuerdo, lo hablábamos antes, llevamos 6 años, yo no recuerdo a un periodista hacerle una pregunta complicada a Pedro Sánchez. No recuerdo a un periodista hacer una pregunta complicada a Pedro Sánchez. Mira Le las pregunta, entrevistas, son entrevistas todas las masaje. entrevistas. A Ángels Barceló, Oh. que no es periodista. No es periodista, Ángel Barceló. periodista. ¿Por qué? ¿Qué opinas de Ángel Barceló? No, a ver. Pero es una Pero, periodista un segundo, con una copa de pero un ¿qué pino. opinas de Ángel Barceló? Bueno, Ángels Barceló no es periodista. no está Tiene licenciado. no tiene título de periodismo, eso lo primero. Ignacio Escolar tampoco. Es que no hace falta y al tener final título para ser periodista. No, yo estoy a favor, que no Bueno, me- pero luego también a veces no se responden periodistas al Congreso que están acreditados. Luego hablamos de esto también. Que eso es fango, ¿no? Pero no, esos son partidos Sí. que meten a sus periodistas en los Claro, sitios, que es, claro. sacan, que es Pe- la pe- fiesta y toda esta gente que mete a Vito Quiles y que hacen preguntas. Ellos sí que son Bueno, comisarios. pero él está, por lo que sé yo, ha hecho la carrera de periodismo, la está acabando porque no tiene la edad, pero Dijo que la no- había acabado. Pero no la tiene no lo por, sé. por cuestión de edad. Es como si yo hago medicina que la estaría acabando. Ya, porque pero tengo- tú no te puedes meter a un quirófano a operar y encima a operar a los que te caen Ya, bien. pero Víctor, Una también has parte de comentado los antes otros. que se puede ser periodista sin tener el título. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no lo digo por eso. Yo quiero que todo el mundo esté representado a la hora de preguntar en el Congreso. Lo que pasa es que una persona con un carnet de un partido político no puede entrar al Congreso a hacer preguntas y a intentar hablar en nombre de la pluralidad. Porque Pero eso en todos los países pasa. no hay periodistas con carnet político que hagan preguntas únicamente para sacar el corte en TikTok, que es lo que hace Vito Quiles. Lo que hacen los demás periodistas, que están representados por medios, ¿Te no por acuerdas cuando pseudomedios, que tienen a los capacidad medios de comunicación preguntar? se les llamaba el cuarto poder y se suponía que una de sus funciones era fiscalizar el poder? Yo eso ahora, de verdad que lo echo de menos, ¿eh? A mí cuando un periodista me hace preguntas incómodas o complicadas políticamente, ideológicamente, busca las contradicciones en el discurso. Ve a Telemadrid. A mí no me Ignacio, importa. y díselo. A No ver, me importa, Que haga una pero a crítica a vosotros- Ayuso. Telemadrid que haga una crítica a Ayuso. Ya verás que al día siguiente ya no se llama Pero es Telemadrid, ya no vergonzoso, existe. es Se ridículo privatiza. ver a, ¿cómo se llama? Pachi López, verle en el Congreso de los Diputados que le hacen preguntas y no responde. Dice, tú, como me has hecho una pregunta incómoda, para mí no eres periodista, no te contesto. Eso es Pero una- Ángel Barceló, ¿tú crees que no es periodista? A ver, a ver,
Hombre, a ver, Vamos a... técnicamente audiencia tiene. ¿No? Voy a Ya veis, Yo al audiencia- final le respeto, yo audiencia. respeto incluso a Expósito en la COPE, yo respeto a la gente que no piensa Chicos, Vamos a- chicas, gente que nos escucháis, ya veis que aquí decimos Vamos a bajar el tono. la verdad, ¿eh? Aquí no porque es más amigo uno o el otro. No. Aquí decimos A y decimos B. Seguimos. Muchas gracias. ¿Lo estáis notando la imparcialidad? Sí, ¿La estáis Me notando? gustó. Decirla de verdad, ¿eh? estoy genial. Sí, Vale, vale. Ocurre al final... Pues yo no soy sospechoso ni El del ejemplo- uno ni del otro. El ejemplo que pongo yo siempre, y es que el votante y la población considerada de derechas es mucho más autocrítica que la de izquierdas. Y aquí voy a poner dos ejemplos muy visuales que creo que los va a entender todo el mundo. Tú te imaginas los programas de radio más escuchados en cada bloque. Y, por ejemplo, Àngels Barceló, ¿cuál es la función de Àngels Barceló en su programa? Que está en su libertad porque es un medio privado. Es buscar la forma de blanquear todo lo que haga la izquierda, criticar todo lo que haga la derecha, dar un masaje a los políticos de izquierda y al final su función es meramente activista. ¿Quiénes son los periodistas de radio más escuchados en el bloque de derecha? Tienes a Alsina, tienes a Federico Jiménez de los Santos, tienes a Herrera y tú les escuchas y no hacen más que criticar a la derecha. Desde la derecha. Jiménez Los Desde la Santos. derecha. Tú escuchas a Federico y dice, es que Fijo es no sé qué, es que Abascal es no sé cuántos. Bueno, pero Canal Red también es muy crítico. La con cosa esto. es que la la cosa cosa vas es, ahí y a lo hoy que- pareces extrema derecha. A lo que yo quiero ir, Pero a lo que bueno. yo quiero ir, un segundo. Te dejo A lo y que, luego respondo. Pero... a lo que yo quiero ir. Existe periodismo de bandera en los dos lados, es lógico. Lo que pasa es que la población de izquierda consume periodismo de bandera, la población de derecha tiende a no consumirlo, porque si tú ves todos estos medios que son más de bandera, como él dice, su audiencia es mucho menor porque nosotros no queremos, no queremos escuchar esa autocomplacencia y queremos ser autocríticos. Otro ejemplo muy claro, o sea, con todos los cambios de opinión / mentiras que ha tenido el PSOE, no pierde ni un solo voto. O sea, hay un vídeo de Donald Trump muy bueno que dice, mis votantes son los mejores, son los más leales, dice Donald Trump. Yo podría estar en la Quinta Avenida de Nueva York y pegarle un tiro a alguien que no perdería un solo voto. Yo eso ahora mismo lo aplico a Pedro Sánchez y al PSOE, porque no hay absolutamente nada ahora mismo para que la gente se borre del PSOE. Al final no tienen ideología, cada día un día es una cosa, otro día es otra, cero autocrítica, lo que diga el líder lo vamos a apoyar y nosotros hemos criticado a gobiernos y a presidentes del PP. Respuesta. Como España funciona, la gente también valida esas políticas. Ahora mismo hay 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Alrededor de 10 millones de mujeres, por primera vez en la historia, la tasa de empleo de mujeres más alta de la historia. Por lo tanto, es normal que nos voten y que confíen en nosotros. Pero por otra parte, hablamos de los medios de comunicación. ¿Qué está ocurriendo? Y esto es un ejemplo que sí que es pedagógico y que creo que es importante que la gente conozca. En Madrid se reparten, sobre todo porque Madrid es, yo creo que la capital del fango, en nivel de que se reparte muchos fondos a pseudomedios que no los ve nadie, pero que son los que después Te has leído el fabrican te has leído el determinadas argumentario pruebas. esta mañana. Bueno, no es el argumentario, es la ¿Pero verdad. qué medios? Hay medios, Menciónalos. estado de alarma, medios relacionados, periodista digital. Hay algunos medios que ¿Cuáles son más? medios relacionados con, pues son los. O sea, has dicho medio dos. delito Quires, ¿cómo se llama? Estado de alarma. Estado de alarma. ¿Y por qué estado de alarma no medios tiene derecho y la relacionados, SER sí? periodista, un periódico que es Mediterráneo Digital. Son pseudomedios. Pero eso a es los un, que- eso es un pero satírico. bueno, Eso es de a broma. los que, bueno, a los que El a Mundo los que- Today lo vas a cerrar también. a los que O no, sea- pero es que yo no hablo de cerrar No, nada, hablo del dinero de- público. exactamente. Hablaremos de Yo una puedo cosa hablar de muy esto. importante. Bueno, De una cosa muy importante. Se denominan a veces, y hay mucho fango y mucho fango, ¿no? Hay mucho ruido con eso, las paguitas. Me gustaría saber qué es para cada uno. mira, yo lo El tema de las paguitas, y por cierto, hay un medio digital que no lo has mencionado, pero que sí que es verdad que tiene mucha audiencia, que es OK Diario. Eso, en términos de audiencia, es muy alta. OK Diario tiene mucha pero audiencia. porque OK Diario trabaja y hace una estrategia también de clickbait a nivel de hablar de otras cosas que no son política o no son información, es decir, intentar meterse en otros tipos de mercados para conseguir audiencia, pero lo importante prohibido. lo hablabas Ahora tú. está prohibido. Lo hablas tú ya, Ahora pero- está prohibido hablar de ¿a qué- deportes. Esto lo hacen todos los periódicos. Sí, pero aquí hay incluso medios- Nacional de Cataluña, por ejemplo, su 90%, su 80% es para Blau. Y en el país, en todos.
Pero viene bien, pero aquí va a haber una regulación que está ya operando en Europa, en países de izquierdas y en países de derecha, es decir, en toda Europa hay una directiva europea que el próximo 17 de julio se pondrá en marcha aquí en España, o se anunciará su puesta en marcha, que consistirá en regular todo lo que tiene que ver con la promoción institucional y con los fondos que se le dan a determinados medios de comunicación. Hay medios serios y medios no serios. Decía, es que nadie le ha hecho una pregunta incómoda a Pedro Sánchez. Por supuesto que sí, Pedro Sánchez fue al Hormiguero, fue a Espejo Público, fue también a Ana Rosa, y bueno, y salió también victorioso de esa dinámica de cara a cara. Porque querían buscar las cosquillas. Y vaya masaje. Sánchez Barceló es crítica, el intermedio es crítico. Seguimos. Todo esto, pero independientemente, por acabar el argumento de los medios. Sí. Hay pseudomedios que están financiados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid que únicamente se dedican a darle palizas mediáticas a Pedro Sánchez. Y eso lo hacen con un beneplácito, con un beneplácito de intentar conseguir que pase lo que ha pasado con la mujer del presidente, que un medio de comunicación publica noticias falsas, que un juez las convierte en una investigación, se abren unas diligencias previas y se Víctor, una pregunta y dejo una paella a que la absuelven a la mujer del una paella aquí que van a absolver a la mujer del me la juego una paella a que van a absolver, y que detrás de lo que está pasando con la mujer del presidente no hay nada, hay fango para intentar dilapidar la imagen del presidente del gobierno. Jugamos. Ojalá hace un año me hubiese jugado yo una paella con que absolvían a la presidenta Ayuso, porque me deberías ya 22 paellas. Es que Ayuso no ha estado imputada. 22 paellas. El novio sí, el novio está pendiente paellas. de pagar para evitar la cárcel. El novio de Ayuso, sí. Aquí Lideremos es un proyecto independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Que no depende de ninguna organización, ni de ninguna subvención, ni hay nadie detrás. Solo hay 7.500 y pico jóvenes detrás, y aquí hablamos en libertad. Y aquí se mencionan algunas cosas de los medios, pero igual que Víctor menciona que hay algunos medios, eso también pasa a la izquierda. También hay algunos medios, sí, pero hay que también una correlación. A la izquierda. Hay una correlación entre medios serios y medios que se acaban de crear hace muy poco tiempo y que a veces no se les da un duro. Vale, estamos a punto de acabar, pero tenemos que comentar unas cosas muy rápidas, ¿vale? Primero, espero, ¿estáis cómodos? Sí. Está siendo Perfecto, espero repetir, ¿eh? Vamos a intentar hacer un debate cada 6 meses. en Madrid, así juego en casa. Lo haremos Valencia en casa. próximo. En un minuto, propuestas para los jóvenes emprendedores. Un minuto, lo voy a cronometrar. Para los jóvenes que os están escuchando, que están emprendiendo y que quieren saber a quién votar. Ya, Víctor. Vale, pues lo primero de todo, propuestas en temas de digitalización, es decir, utilizar la digitalización para democratizar el acceso a la información. Es decir, hay jóvenes que quieren emprender y que no pueden porque su código postal ha determinado su punto de partida y no tenían pues unos padres, unas madres con grandes rentas de capital. Por lo tanto, cuando tú democratizas el acceso a intentar que haya un emprendedurismo o que haya una colaboración público-privada y que se generen pues, atmósferas o invernaderos que se llaman de emprendedurismo, que el gobierno de España y que los gobiernos autonómicos, incluso los gobiernos municipales, favorezcan esa cultura emprendedora. También con todo lo relacionado con el tema de eliminar determinadas barreras burocráticas a la hora de poder convivir en un mercado y poder igualarse a otro tipo de empresas o autónomos que llevan ya mucho más tiempo. En España ha crecido el número de autónomos una barbaridad y yo creo que es porque se ha hecho una política que lo favorece, aunque queda mucho por mejorar. Y acabo. Hay una frase muy buena de Friedman que dice: los empresarios solo aportan valor a la sociedad cuando ganan mucho dinero. Cuanto más dinero ganan, significa que más valor están aportando a la sociedad. ¿Por qué? Porque están ofreciendo más servicios, están solucionando problemas a precios más bajos. Y al final, la labor del Estado tiene que ser no molestarles, no ponerles palos en las ruedas. Y eso es lo que tenemos que hacer, que desde el sector privado es realmente quien crea la riqueza, el sector público no crea riqueza, son los emprendedores los que se juegan el tipo, los que aportan valor social, los que nos ponen facilidades todos los días. Tú estás grabando este podcast aquí gracias a que empresarios han hecho todo esto, todas estas cámaras, todo este decorado y absolutamente todo. Y el Estado lo que tiene que hacer es no poner palos en las ruedas. Así que a mí lo primero que me gustaría es que se acabase la cuota autónomos. Me parece una cosa profundamente injusta y que no debería existir. Pagar por tener derecho a trabajar. Que se pueda reformular. En Madrid tenemos la cuota cero. Cuota cero autónomos. Madrid cuota cero 2 años.
Pero el problema de la cuota cero, yo estoy a ¿Por qué favor. no puede pasar eso en Madrid? Y a eso hay que explicarlo. Sí. Más. Hay que estudiar cuota cero. Hay que explicar por qué en Madrid hay una competencia desleal a la baja, porque ahí está todo. Es decir, ahí están medios de comunicación, funcionarios, infraestructuras. Por lo tanto, si todas las comunidades autónomas hicieran la cuota cero, ahí entonces sería inviable. O a lo mejor habría más emprendedores, ¿no? Bueno, o puede haber, Sí, puede haber sí. una o que un sea, camino intermedio. hasta que no factures mucho, pues tener una no cuota y cuando ganes bien, pues ya poder aportar. Porque los empresarios ¿Y por qué son los ocurre eso en Madrid? sectores sociales. Ya lo sabemos todos. Es que- Estamos encima de la hora. Muy rápido. Siempre se dice esto de Madrid y el efecto capitalidad, ¿no? Que como es la capital, tiene más recursos o tiene más actividad. Pero es cierto. Y eso se Ignacio. desmonta solo, porque Es cierto. te voy a poner un ejemplo muy claro. Roma. ¿Roma es la capital económica de Italia? ¿Es el principal motor económico de Italia? No, porque Porque las hay un principales efecto de actividades descentralización. económicas están descentralizadas en Milán, en Florencia, en distintos puntos. ¿En Berlín está el centro económico de Alemania? No, está en Múnich, está en Frankfurt, está en los distintos sitios que hay distintas industrias. Estados Unidos. Washington es una ciudad de 700.000 habitantes, como puede ser Valencia, que no tiene esa actividad económica. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que solo ocurre en Madrid? ¿Cuál es el hecho diferencial de Madrid? Que hay una iniciativa política y empresarial Vivimos y 40 una ambición. años, vivimos que no 40 le- años de dictadura en el que el centro era Madrid y la M30 era Perdón, Madrid. perdón. En la dictadura, sí. Y esa Pero cultura precisamente- tenemos 45 años de democracia. Muy bien. Oye, no os preocupéis que este debate va a gustar mucho. Va a Habría que hablar de dónde se llevó Franco la industria, si fue a Madrid o fue a Cataluña, pero bueno. Y podríamos entrar en vamos ese a debate. hablar, pues se puede hablar de muchas cosas, pero hoy hablaremos de futuro. Acabamos con unas preguntas muy breves. Sé que sois unos cracks y sabéis concretar bien, así que vamos a ir al grano, por favor, con cada pregunta, ¿vale? Van a ser muy breves. ¿Qué es lo mejor y peor de estar en política, Víctor? Muy breve. Lo mejor, cambiar el día a día de muchas personas y sobre todo representar a gente que considera que eres normal y que estás haciendo política para el bien, no para el mal. Y lo peor, yo creo que todo el tiempo libre que te quite y todo el compromiso también, que también es una cosa buena, que es positiva, pero al final tienes que comprometer muchas horas, mucho tiempo. Frase del presidente de Andalucía, desgastarse a uno mismo para no desgastar la sociedad. Pero al servicio son público. son los compromisos colectivos. O sea, es cuando tú tomas partido, Sí. al final es un compromiso colectivo que tienes que renunciar a determinadas individualidades. Gracias, Víctor. España merece la pena, España siempre merece la pena. A mí no me gustaría tener que estar en política, yo me meto en política porque veo una degradación y veo una tercermundialización terrible en nuestro país y considero que hay que dar un paso al frente. A mí, yo de pequeño en mi casa nunca se ha hablado de política. Nadie nunca en mi familia se ha dedicado a la política, o sea que a mí en un inicio no hay ningún motivo por el que yo me hubiese metido a la política, así que nada, merece la pena. Tiene desgaste, tiene momentos personales malos. Si pones mi nombre en Google, podéis hacer la prueba ahora mismo, lo primero que te sale es quién es el padre Ignacio Ancausa, quién es la madre Ignacio Ancausa y quién es la familia Ignacio Ancausa. Esas son las preguntas más buscadas. Es decir, están fiscalizando a mi familia o están intentando averiguar quiénes son esos medios tan maravillosos y tan neutrales y tan estupendos de los que hemos hablado antes. Pasamos a Pedro Sánchez. Y A su familia, a su hermana, todo el mundo. Bueno, Ayuso también le ha pasado. Ayuso. Su novia está en un juzgado. oye, lo del permiso de paternidad, el hermano Pedro Sánchez es la leche. Se ha pedido un permiso de paternidad y no ha sido padre, tío. O sea, Aquí es un hablaremos, crack. por favor, que un estamos ya jeta. encima de la hora y ya hablaremos Qué familia, de otros macho. temas, por favor. Luego, pero es una contradicción. Dejad a la hermana, al hermano, pero no ha firmado contratos en calidad. No ha firmado política. Aquí no engañamos a nadie. Aquí ha habido, si me permite la expresión, un poco de fango por esta parte y un poco de fango por la otra. No pasa nada. Pero es que la vida es esto. Igual que hombres y mujeres estamos destinados a entendernos. Aquí hay tierra PP y PSOE estáis destinados a entenderos. Sí. Y yo me Vamos a entiendo. terminar haciendo un pacto de Estado. Yo me entiendo. Yo Para acabar. soy de consenso. Venga, pacto de Estado. Por favor, que tenemos un poquito más de trabajo. Opinión con una palabra o dos que os... Vale, Le Pen. Le Pen al final Una palabra o dos, Ignacio? ha dado respuesta a los problemas que otros que el populista de Macron y que la izquierda no ha sabido. Macron es populista, es un Macron populista. es junto con Pedro Sánchez, el peor populista. O sea, que tiene el país. hacerlo de subir la jubilación, esto es populismo.
A ver, es un populista, por ejemplo, acuérdate que dijo que había que mandar tropas francesas y tropas europeas a Ucrania. A mí eso me parece una medida peligrosa y populista. Una palabra, por favor. Le Pen. Peligrosa, cortoplacista y fascista. Pedro Sánchez. Hostia, fascista. Pedro Sánchez. Bueno, puede ser. Sí, O sea, son opiniones. Pedro Sánchez. Cuando nos libremos de Pedro Sánchez, podremos empezar a construir un proyecto común. Valentía y sobre todo determinación. Y la persona que mejor sabe leer, esto me lo dijo el otro día, hace poco en el Festival de Les Arts, una persona muy importante del Partido Popular en la Comunidad Valenciana me dijo una descripción que es la que dejo, que es la persona que mejor sabe leer el tablero político. Sí. La luz al final de la oscuridad del socialismo que lleva décadas destrozando a Argentina. Pobreza y miseria. Es el socialismo. Pobreza, miseria, ¿algo Eso es el más? socialismo, sí. Y Milei es la luz al fondo de ese túnel. Pero Milei es verdad que ha ganado por mayoría. Sí. Milei es el presidente más votado de la historia argentina. Milei. Milei es una persona que ha recortado servicios de tratamiento contra el cáncer. Es decir, que ha hecho que personas que estaban en tratamiento oncológico quitarles esas ayudas. Por eso es indignidad, porque cuando tú sacas la motosierra y quieres recortar algunas cosas, que cada proyecto es vital o es posible. A mí no me gusta la motosierra para construir, no para destruir. Es decir, para cortar algo y para construir algo diferente. Pero la motosierra para destruir. Motosierra, por ejemplo, para el Ministerio de Igualdad quemada. Eso es lo que dirían los machistas, ¿no? Que además motosierra para recortar. Pero entonces, ¿crees que él, por decir esto, es machista o no? No, yo no considero, al final eso cada uno Claro. se determina. Yo hablo del proyecto político del Partido Socialista. Broncano. A mí nunca me ha hecho gracia, tío. Pero es que ni reírme fuerte, o sea, nunca personalmente, o sea, que como humorista le respeto, pero ahora que va a pasar a ser un comisario político. Aquí nos vamos a preguntar cuánto dinero tiene cada uno. Pues Broncano, una persona que representa generacionalmente expectativas de diversión y entretenimiento y una persona que yo creo que va a hacer mejor la televisión pública, una televisión pública que se parezca más a esta generación. Sira Riego. Para quien no la conozcan, que seguramente es la ministra de Juventud. Bueno, a mí sus comentarios antisemitas me parecen repugnantes. A mí su visión de la juventud, de que absolutamente agraviada, no, me parece... El comunismo nunca es la solución, ella es abiertamente comunista, me parece una señora muy peligrosa, muy peligrosa. Muy peligrosa. Muy peligrosa. Bueno, una persona trabajadora y que creo que hay depositadas expectativas para que represente a las personas jóvenes a nivel de gobierno como nuestro. Víctor, ¿tú que la conoces? ¿Le podrías decir que sí, del PSOE. sí, no, es de izquierda. Eso ya a nivel personal. Si le puedes decir si se puede reunir con proyectos de jóvenes independientes y que ya nos hemos reunido con otros ministros. Díselo que estaría bien. Sira, te invitamos. Se lo diré, Te invitamos a solamente entregarte propuestas para gente joven, nada más. Biden. Un expresidente. No, un expresidente. Ya no sabemos muy bien lo que está pasando al gobierno de Estados Unidos, pero está claro que Biden no toma muchas decisiones de alto nivel porque no tiene la capacidad. Y yo espero que la etapa Biden pase y deje de haber guerras en el mundo, deje de haber el problema de las drogas gigantesco que hay en Estados Unidos, que me parece terrible, la inflación, que está incluso peor que aquí. Espero que pronto pase esa etapa. Bueno, yo creo que ha sido un líder que supo también contener a Trump en un momento en el que se le deslegitimó los resultados, que fue en 2020, donde también asaltaron al Capitolio, y este es el modelo político que ahora quiere volver. Y yo creo que si hay que apostarlo todo para parar a esas personas que asaltan la democracia cuando no les gusta el resultado, como también ha habido declaraciones que lo deslizaban aquí en España, pues yo creo que hay que estar con ese proyecto. Yolanda Díaz. Nos quedan 2 nombres y acabamos. Yolanda Díaz. La nada absoluta. O sea, yo no conozco una persona que hable tanto y diga tan poco. Tú escuchas sus discursos, se está media hora hablando y no ha dicho nada, porque vamos a hacer cosas chulísimas y es nuestro compromiso de empezar a trabajar, pero no dice nada. O sea, es la tía más vacía de fondo que he escuchado en mi vida en política. Yo creo que esa respuesta sí que me la quiero trabajar. La vicepresidenta de un gobierno liderado por Pedro Sánchez, pero que tiene una vicepresidenta que es de Sumar, que ha hecho que los datos del paro incluso sean celebrados por el Partido Popular. E insisto, mirad los tuits de los datos del paro respecto a las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, que son celebrados y que creo que es la buena dirección en la que tiene que estar el país. Un nombre, nos quedan 2 nombres. Nayib Bukele. El presidente de El Salvador.
Yo creo que está haciendo un gran trabajo con la seguridad y bueno, en ese sentido esa parte la admiro mucho. Y también contra la ideología de género en los colegios, toda la ideología woke no está permitiendo que entre, no está permitiendo que se corrompa a la juventud de esa manera y lo celebro. Un populista y un miembro de la internacional ultraderechista que hace que sean peores Pero los si derechos viene del de Partido las personas Socialista. jóvenes y de las personas. Pero si ha sido de izquierdas de toda la vida. Es todo una Igual que Rubiales, otro una tío del conversión, PSOE, no, no. de toda la vida. No, es que eso no es cierto. Es que Hablando esto no es una cuestión de partidismo, es una cuestión de acciones. Muchísimas horas. Pero claro, aquí tenemos unas cámaras, tenemos unas personas, ¿no?, que trabajan muchísimo y tenemos que respetar los horarios laborales. Acabamos con una palabra que es lideremos. ¿Qué opináis del proyecto Lideremos y qué consejos podéis decirnos para nosotros tomar nota? Porque vosotros al final... Y creo que esto es una cosa que Lideremos tiene muy en cuenta sobre todo la junta directiva, que mucha gente tiene un discurso muchas veces antipolítica, ¿no? Que los políticos tal, no, que los jóvenes que están en política... No, porque nosotros conocemos a muchos jóvenes, y vosotros de ellos sois dos, y por eso también estáis hoy aquí, que cuando la sociedad civil necesita algo, vosotros estáis al servicio. No al revés. Entonces, empiezo y acabo agradeciendo que hayáis venido hoy aquí y qué opináis del proyecto. Bueno, yo agradecer sobre todo el trato y el trabajo que hay detrás de todas las personas que están en Lideremos. Trabajo para grabar este podcast, pero también para transmitir ideas y propuestas. Y yo os aconsejo que seáis muy autoexigentes, como yo creo que lo son ambas organizaciones, Nuevas Generaciones y Juventudes Socialistas, a la hora de representar a toda la juventud y no dejarse, condicionar por determinados momentos o argumentos populistas que muchas veces reducen todo a cosas que pues no tienen sentido. O fango o no, o titulares fáciles que al final no sirven para sumar, sino para dividir. Así que intentéis representar a toda la gente joven, a la gente joven que lo ha tenido más fácil, a la gente joven que lo ha tenido más difícil a la hora de emprender. Yo conozco casos de gente, de personas, por ejemplo, el novio de una prima mía ha estado también vinculado a vosotros y a vosotras, es una persona que es de Barcelona y oye, eso significa que estáis también en todas partes y que fuera del mundo político también se puede contactar a Lideremos o podemos conocer a personas que están integradas, que están asociadas, que entran a participar o a tomar partido de un proyecto abierto y yo creo que cuanto más abierto mejor. No, seguir así, al final tenéis un proyecto común que no responde a ningún partido y yo solo lo celebro. Al final tenéis una misión que nosotros, yo lo intento, pero a lo mejor desde los partidos es más complicado, que es el de unir a toda la juventud en unas ideas comunes, en un proyecto común, en un proyecto nacional, que al final es lo que necesita España, que no hay un proyecto nacional, yo creo que desde el año 2004 no lo hay, y yo espero que vosotros podáis poner vuestro granito de arena para unirnos en ciertas cosas comunes contra el desincentivo que hay hacia los jóvenes, porque al final todo funciona por incentivos y por desincentivos, así que sigáis trabajando en esa dirección. Muchas gracias, acabamos por hoy y nos quedamos con estas palabras: unir, servir, transversalidad, no, he dicho transversalidad. Unir, servir, no, dilo tú. No, dilo tú. No, dilo tú. Dilo tú. Dilo tú. Lo de unir y servir. No, estamos haciendo broma, que de hecho se ha enfadado mucho el señor Tartaria por el tema de... Bueno, cosas de actualidad, que aquí trabajamos mucho, pero nos lo pasamos bien, ¿sí o no? Tú tienes una... Sí, ya dime, para dime. terminar, ¿tú podrías explicar el amor? El amor, no. Esto no se puede explicar. No se puede. No se puede explicar. Acabamos aquí, no se puede explicar. Hoy sí que han explicado muchas cosas. Vemos que entienden las políticas, cómo hacer las cosas de forma diferente, pero estos dos chicos les une una cosa que es de España, les une otra cosa que es estar al servicio y les une otra cosa que es escuchar a la juventud. Muchas gracias y espero que habéis disfrutado este podcast.